Estamos viviendo una migración histórica a nivel mundial. Más de 65 millones de personas migrando forzadamente. En México, que solía ser un país de paso, hoy está siendo un lugar de refugiados. Se habla de más de 150,000 migrantes, 150,000 seres humanos que están en la frontera norte de México esperando a cruzar Estados Unidos. Las ciudades de paso como Torreón, Tapachula, Veracruz, Monterrey están siendo centros de refugio de emergencia y temporales, sin tener una visión clara de qué hacer. El problema ya dejó de ser una estadística y una cifra y ya es latente. Ya lo vemos en cada cruce peatonal. Aquí te vamos a explicar la problemática, pero sobre todo qué podemos hacer con lo que está pasando. Esto es Cambiando la Narrativa. ¿Qué tiene que pasar en este país para que realmente nos interesemos en la política? Tú eres de los que no se mete en la política, porque déjame decirte que la política se mete contigo. Cambiando la Narrativa nace con la intención de acortar la brecha que naturalmente existe entre tú, ciudadano, y las decisiones de tu país. Aquí no te vamos a estresar ni frustrar. Aquí te vamos a invitar que a través de la información pasemos de la indiferencia a la acción. Cambiando la Narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado. Marisa, qué gusto verte otra vez después de un mes de Cambiando la Narrativa. Quiero agradecer a todos y a todas las que nos han escrito, mandándonos sus mensajes de los temas, recomendaciones, tips. También, Valeria, qué gusto saludarte, qué gusto estar otra vez ya con un capítulo nuevo. La verdad, muy contenta y muy agradecida con cómo nos han recibido los números. Padezco mucho del síndrome del impostor y yo, ay no, Valeria, no me quiero meter. Y de que no, métete. Y estamos muy agradecidas de verdad por la respuesta que hemos tenido y también con los comentarios. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal y creo que a todos nos pega en el corazón, es el tema de los migrantes. Y solo como mencionar y agradecerles, hoy que en la mañana posteé que estábamos Marisa y yo preparando este capítulo, me escribieron una prima de Torreón diciendo, oye, mira, nos organizamos aquí en mi comunidad, fuimos a llevarles comida y es el tema. Hoy hice 2 vueltas en la mañana y nada más prendí el carro y lo primero es en lo noticiero que me tocó en las 2 vueltas, el tema de los trenes, el tema de los migrantes y por eso hoy quisimos arrancar y abordar este tema. Y es que, a ver, creo que el tema de los migrantes no es un problema que se creó el año pasado, o sea, es un problema latente que ha venido creciendo, pero el nivel de complejidad que ya tomó el tema en estos momentos ya ha hecho que esté en todos los noticieros, que sea cadena nacional, que, repito el punto, ¿no? Todos ya hemos visto a un migrante en nuestro paso del día a día. O sea, el problema ya salió de las cifras y ya nos golpeó realmente en la realidad. Entonces, lo que queremos aquí es no solo visibilizar la problemática, sino desmenuzarla e irnos guiando en este trance. Solo como contexto, el tema en sí tomó relevancia porque Ferromex cerró vías de transporte, o sea, de trenes, 60 rutas para ser exactos, por la problemática de la migración y de las personas que iban arriba del tren y que arriesgaban su vida. A partir de eso, tuvieron que cerrar 2 cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, lo que se traduce en una pérdida económica grande, y entonces sí nos estamos dando cuenta que la problemática colapsó el país. Claro, y quiero arrancar con data, que siempre nos gusta traerles números duros para de ahí poder empezar a decir cada uno que nos toca de este tema, como les dije el caso de estas personas y comunidades que en Torreón se organizaron. ¿De dónde vienen principalmente los migrantes? Yo ahorita quiero hacer diferenciar también el tema de refugiados. Se está hablando de más de 14 países, generalmente antes venían de Centroamérica, hoy están llegando de una diversidad de países, incluso de países africanos, que antes veían a Europa como una opción y hoy están viendo a México de paso para llegar a Estados Unidos. La mayoría quiere llegar a Estados Unidos, pero hoy la diferencia entre migrantes y refugiados, bueno, la uno es que los refugiados salen de manera forzosa o forzados por temas de inseguridad, por temas de violencia política, económica, que su país casi los arrastra a salir, los avienta a salir. Guerras, huracanes, inundaciones, terremotos, algo que ya no fue viable que se quedaran ahí. Así es. Y hoy están llegando y lo que tienen que hacer en México y la mayoría que entra por Tapachula van a las oficinas que se llama la Comar, que es la comisión quien atienda a las personas refugiadas y ahí es donde están y se tardan días para poder ser recibidos para la solicitud. Y bueno, obviamente está ya fuera de control totalmente, pero lo que quieren es un reconocimiento de ser refugiados, que eso les permite estar de manera legal en nuestro país y con eso transitar las semanas que se tarden en llegar al norte y cruzar a Estados Unidos
y pertenecer en el país de manera legal y que puedan estar, pero obviamente no tienen dónde estar. Y ahí es donde empiezan otros temas que ahorita vamos a platicar, de temas de inseguridad, de temas de salud. Y bueno, entonces, decir de dónde vienen y algunos números también importantes. En la frontera con Estados Unidos, específicamente del Paso, Texas, se está hablando que están superando los 8,600 cruces en menos de 24 horas. Desde cada 24 horas estamos hablando de unos 8,600 personas y esto también representa un aumento alrededor de unos 3,500 arrestos de Estados Unidos. Entonces, definitivamente están viendo cada vez más peligroso el cruce a Estados Unidos y están viendo a México como una opción, ya no de migrantes, sino como refugiados. Y nada más también otra diferencia que no mencioné es que los migrantes salen de manera voluntaria. Entonces, hablamos de dos diferencias, si salen de manera forzada o de manera voluntaria, y si están aquí de manera legal o de manera ilegal. Por eso la importancia que ellos están solicitando ser reconocidos como refugiados. Sí, el término refugiados les permite estar aquí legalmente, por decirlo de alguna manera. A ver, en este problema, o sea, en el tema de los migrantes, creo que México no provoca las situaciones para que el problema se dé, sino que únicamente recibe la consecuencia de las problemáticas de otros países. Y les quiero poner un ejemplo, les quiero descifrar a qué me refiero con esto. Cuando me adentré a investigar el tema, realmente la situación es la siguiente. Centroamérica, los países de Centroamérica están viviendo situaciones que se les puede llamar factores de empuje, llámese inseguridad, falta de oportunidades, falta de empleo digno para sus ciudadanos, o lo que decía Valeria acerca de los refugiados, ¿no? Un terremoto, una guerra, lo que ustedes quieran, pero son factores de empuje que hacen que la gente diga, ya no quiero estar aquí, me quiero ir a Estados Unidos, que es como la meta inicial, por decirlo de alguna manera. Geográficamente, nuestro país es el país de tránsito hacia los Estados Unidos. Entonces, nosotros, sin provocar los factores de empuje que se generan en Centroamérica, estamos recibiendo a este mar de personas que, tenemos que decirlo también, migrar es un derecho humano. O sea, migrar no es un delito. A este mar de personas que deciden cruzar México para llegar a los Estados Unidos. Las políticas de los Estados Unidos se están poniendo tan frías y tan duras que evidentemente ya es un tema, y también el número de migrantes, ya la cifra que dábamos es tremenda. Entonces no pueden entrar a Estados Unidos y están usando México no solo como país de tránsito, sino en algunas ocasiones ya como país destino, o sea, ya para quedarse en el país. México, como comenté, recibe la consecuencia de esto, pero lo importante, va a seguir recibiendo esta consecuencia. O sea, no es un tema como que, perfecto, ya mañana se solucionó la pobreza extrema, el tema de las guerras de las pandillas en Centroamérica, entonces ya no voy a recibir migrantes. No, señor. O sea, este es un tema que ya lo estamos evidenciando, pero que va a incrementar o que va a seguir por lo menos. Entonces, creo que sí tendríamos que sentarnos a plantearnos lo siguiente. ¿Cómo ha reaccionado México a los migrantes hasta este momento? Con tema del uso de la fuerza, el uso de los militares, la amenaza, por decirlo de alguna manera, puros mensajes de políticos, incluido Biden en los Estados Unidos, no vengan, ya aquí no caben, no son bien recibidos, lo que tú quieras, pero nos hemos dado cuenta que no necesariamente ha funcionado. Y déjate eso, el hecho que tú les digas no vengan, no quiere decir que se van a detener, o sea, van a seguir viniendo. Entonces creo que la consecuencia, o más bien el redireccionamiento de la estrategia sería, pues ya van a venir, ¿qué vamos a hacer con esta problemática? En vez de querer detenerla únicamente con narrativa. Creo que nos podríamos preguntar si funcionó o no la estrategia anterior. Y hay un punto que yo sí quiero poner sobre la mesa, Valeria, y lo platicábamos, y es la manera en cómo los migrantes son tratados en México. Nosotros, de dientes para afuera, nos quejamos mucho de cómo tratan a los mexicanos en los Estados Unidos, pero creo que no nos hemos dado cuenta o no queremos aceptar que aquí tratamos peor a los centroamericanos que pisan México. No hablo nosotros como sociedad, me refiero a las autoridades mexicanas, y como estadística nada más para tenerlo en mente, 8 de cada 10 mujeres que cruzan México reportan haber vivido violencia sexual, y creo que ni siquiera tengo que decirlo. O sea, el incendio del centro migrante en Ciudad Juárez habla por sí solo. Y bueno, también pensaría, Marisa, que como sociedad también, o sea, a veces ves a un migrante y puede ser que te hagan sentir algo de miedo, algo de inseguridad, desconfianza, y hoy, sobre todo aquí yo en Monterrey donde vivo, veo más común en ciertos trabajos, sobre todo de servicio, donde consiguen para bien trabajos temporales, ya son los que te atienden. Entonces, lo veo como un reto, como comunidad. Como sociedad también. Ellos están viviendo lo que, o sea, para mí el dejar tu país de manera forzada literal es un infierno.
y tenemos que pensar en ellos, pero también tenemos que pensar en la sociedad que los recibe, porque vienen retos importantísimos. Y quiero mencionar aquí algunos de los que veo como los principales. Definitivamente el primero lo veo como un tema de inseguridad y otra vez volver a números. Hace 5 años se hablaba de que en un año 7,000 personas pedían el reconocimiento de ser refugiados. 7,000. Hoy, en los últimos 3 años, 100,000 al año. Entonces estamos hablando de 7,000 a 100,000. Entonces ya los números estamos totalmente desbordados y esto trae inseguridad. ¿Por qué? Porque están en la calle, muchas veces no tienen dónde dormir. Me ha tocado aquí en la ciudad de Monterrey, los fines de semana, una vez fui a entregarles víveres y de verdad están en la calle porque los refugios están pues totalmente desbordados. También estamos hablando de un reto y una necesidad de temas de alimentos. Se habla que aproximadamente les cobran entre $2,000 hasta $10,000 por todo el recorrido de Centroamérica a Estados Unidos y a veces solo, otra vez para cruzar ya nada más el Río Grande, $1,500 a $5,000. O sea, es decir, todo lo que ahorraron por años se les acaba en lo que les cobran los coyotes y entonces pues llegan aquí, ya no tienen trabajo, no tienen comida. Con una mano adelante y otra atrás. Y tampoco medicinas. Entonces es un tema de inseguridad, un tema de salud, un tema de pues sí, insalubridad, que es lo que están viviendo. Y también la situación jurídica. Sí están estos 100,000 que han pedido este reconocimiento de refugiados, pero ¿qué pasa con los demás? Entonces también la situación jurídica es un reto porque uno de los principales fundamentos es que no los podemos expulsar. Eso es como el derecho internacional que los protege y no los puedes expulsar, porque tú al regresarlos a su país los vas a volver a poner en un peligro mayor. Entonces, sí tenemos que resolverlo. Ese es un broncón para nuestro país. Nuestro presidente, que es como soy el humanista por excelencia, pues, ¿dónde está esta respuesta cuando, como dices tú, que reciben un trato inhumano de las autoridades de migración? Entonces, y me voy a permitir decirlo así, quien me escuchen, no sé si así lo sientan o no, pero de repente, pues nadie, nos sentimos incómodos ante la llegada, dicen, híjoles, que nadie los queremos. Pero nadie hace nada. Pero no hacemos nada, pero aparte también, como dijiste tú, es un derecho humano y va a seguir, y toda la vida ha existido la migración, y bueno, pues tenemos que entrarle. Es que, a ver, a mí, hasta que me adentré de verdad en este tema, está muy cliché lo que voy a decir, pero cambié mi propia narrativa. Te voy a decir en qué sentido. Naturalmente, y me critico a mí misma, y por estereotipos o por, no sé, te dan la sensación de inseguridad. A ver, en mi camino de todos los días siempre me topo migrantes. Te da una sensación de inseguridad. En el momento en el que me puse a leer un poco de ellos, tenemos que cambiar el término de inseguridad a víctimas. Son víctimas por completo. Que ahora tengamos atención, o sea, pongamos atención en esto. Anteriormente, por lo menos yo crecí con esa idea, era el papá que quiere un futuro mejor y va a cruzar el Río Bravo para ir a Estados Unidos y mandarle dinero a la familia. Ahorita ya son familias completas. Ya vemos niños, ya vemos viejitos, ya vemos abuelos, familia completa, ¿no? Y tenemos que pensar, yo hasta ahorita que me puse a pensar en todo esto, se me ocurre esto. O sea, siento que es como la papa caliente que todo el mundo se estaba aventando. Así es. Pero entonces los regreso a su país. No es la solución y se van a volver a salir y van a volver a intentar cruzar. Entonces, en su momento en el estado en donde yo vivo, un gobernador en turno dio la solución de perfecto, ya llegaron a Veracruz, aquí les vamos a poner facilidades para el transporte, entonces camiones para que rapidito se me vayan a la frontera norte. Ok, sí, pero a ver, en la frontera norte, o sea, va a pasar algo más, ¿sabes? Otro o sea, broncón. No necesariamente eso resuelve el problema, por lo que yo quisiera poner una pregunta sobre la mesa que creo que todos tenemos que tener en mente, que es cómo podemos integrarlos de la mejor manera a la sociedad. Y creo que hayan hecho un papel excepcional las organizaciones de la sociedad civil, como siempre le entran, y lo veo bien, porque al final el gobierno no puede con todo. Vemos todos los retos que estábamos viviendo como país, y uno de los retos o áreas de oportunidad que yo veo es la coordinación entre el gobierno y sociedad civil para esta problemática, como en muchísimas. La sociedad civil tiene gente experta, sabe cómo tratar a los migrantes. Existen las famosas casas del migrante, por años los han recibido, saben las principales necesidades, porque también hay necesidades importantes
ni se diga de salud mental. O sea, imagínate lo que están Sí, viviendo. sí, lo duro. En estos últimos días he estado viendo a Jorge Ramos hacer entrevistas en todas estas ciudades donde están estos grupos y, como decía, son familias completas, y una señora que cruzó todo México en muletas, una señora mayor de 60 años. Esto con nombre y apellido, esa es la realidad. Entonces sí se requiere una coordinación con la sociedad civil, y aquí aprovecho de verdad para agradecer, porque en todos los temas siempre hay alguien que sale al quite, siempre hay alguien que se organiza, y al final pues eso es lo que hace que podamos de alguna manera estar dando respuesta a estos problemas que parecen que no hay solución, pero pues siempre las hay. Jorge Ramos, ahorita que lo mencionaste, se interesa y se involucra mucho en este tema porque él se cataloga a sí mismo Sí. como un migrante, porque por más que llegó de manera legal a los Estados Unidos, pues él ha vivido toda la vida exiliado por la profesión que ejerce, solo como paréntesis. Pero a ver, yo sí quiero también que pongamos un tema sobre la mesa. La migración en México viene a fortalecer uno de los problemas más grandes que tenemos, que es el tema de la inseguridad, porque son carne de cañón, si lo quieres ver de alguna manera, para el reclutamiento a las Fuerzas Armadas o para la trata infantil. ¿Qué niños más vulnerables puede haber que los hijos de los migrantes? Un migrante, ¿a qué autoridad va a correr a pedirle ayuda si le roban a su hijo? Si no tienen techo, si están en la calle durmiendo abajo de un puente. O sea, verdaderamente tenemos que hacer conciencia de lo que es, pero sobre todo hacia dónde va toda esta problemática si no le entramos de lleno. Y en este tema de cómo se pueden integrar de la mejor manera a la sociedad, hay un cómo sí, que ya fue ejemplo, que creo que nos puede dar luz al resto de las personas que estamos intentando, mientras nos estás escuchando, en tu cabeza encontrar una solución que tú puedas hacer. Grupo FEMSA, OXXO específicamente. Valeria me comentó la noticia ayer que estábamos planeando los temas, yo no lo traía en mente y llegué en la noche a googlearlo y me encantó leerlo. El 24 de diciembre, o sea, la Navidad del año 2021, dieron una noticia súper esperanzadora, y es que emplearon a 400 migrantes en las tiendas OXXO, un empleo temporal, si lo quieres ver de alguna manera, pero imagínate el cambio de sentido a su vida que les estás dando con este empleo temporal. Esto que es ganar, ganar. ¿Por qué? Porque los colaboradores, o sea, los compañeros trabajadores en OXXO se sentían muy orgullosos que su patrón, que su empresa estaba siendo socialmente responsable, y esto los hizo incrementar un 35% de valor al negocio. Entonces, si quitamos todo este estereotipo de miedo, migrantes, yo mejor sigo manejando y me enfoco en lo mío, para abrir una puerta a lo que sí podemos hacer, creo que aquí está un ejemplo de cómo integrarlos a la sociedad. Con una oportunidad de estas, pues también te da de ganar a ti si lo quieres ver de esa manera. Bueno, entonces estamos de acuerdo, Marisa, y así lo veo yo definitivamente, que tenemos que pensar de manera innovadora y brindar una solución. Otro tema que se ha estado mencionando mucho es pues el nearshoring. Estamos muy orgullosos de esto que viene a México, que esto principalmente en el norte, Nuevo León, que Justo está... eso te iba a decir. Siento que en el norte va a ser la palabra del año, porque yo en Veracruz no traemos tanto el nearshoring como lo escucho aquí. No, pues aquí Tesla y todas las demás que vienen y todos los viajes que ha hecho internacionales el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Entonces, viene el nearshoring con una promesa de una oferta laboral tremenda. Entonces, pues hay que conectarlos. Ahí es donde vienen estas soluciones innovadoras de trabajos temporales que pueden llegar a ser en un momento ya trabajos para siempre de estas personas que no logren pasar a Estados Unidos, y sí lo tenemos que resolver. Y qué mejor manera que un trabajo que te da dignidad, que te da recursos, que puedes comprarle alimentos, comida, todo lo que cualquiera, a lo mejor la mayoría de nosotros vivimos, que es llegar a una casa y poder dormir en paz. O darle de comer a tus hijos, que creo que debe ser de los temas más fuertes. Pero también a todo esto, a ver, sí, si nos vamos al tema de sociedad civil, todos tenemos algo que hacer. Llámese, y lo platico mucho con Valeria, intento no sonar whitezican en el sentido de ve a dar, porque entiendo que la problemática es mayor, pero sí cambia. Si 365 personas diferentes salen un día a dar un lunch, hay una persona, si lo quieres ver así, que ya comió todo el año. O sea, todos podemos de alguna manera identificar cómo podemos sumarnos. Pero eso no le quita responsabilidad a las autoridades, porque creo que las autoridades mexicanas no solo tienen una deuda histórica tremenda con los migrantes, sino que tenemos que empezar a limpiar la casa. Y por limpiar la casa me refiero a que no sean las autoridades mexicanas los que los extorsionen, les pidan más dinero, los entreguen al crimen organizado.
Y nuevamente me sorprendo con esto y me voy al título que hacemos en la introducción del podcast. ¿Qué tiene que pasar en tu país para que realmente nos interesemos en la política? A ver, hace 6 meses vivimos un incendio en un centro hasta estoy intentando encontrar las palabras adecuadas, en un centro de migración en donde dejaron atrapados, o sea, con Así cadena es. y candado, y se ve clarito las imágenes a 40 migrantes, 40 seres humanos, 40 extranjeros, si les quieres quitar el término migrante. Se ve clarito cómo empieza el incendio dentro de las celdas en donde los tienen, que para empezar no sé por qué los tienen en celdas, pero bueno. Y el encargado no hace nada. O sea, perfectamente pudo ir a abrir, pero por el hecho de no dejarlos salir, pues los dejaron calcinar ahí adentro. Y sí, fue nota 3 días, y sí, fue una crisis en su momento para Dan Augusto, porque el Instituto Nacional de Migración pertenece a la Secretaría de Gobierno, pero pues ya pasó 6 meses. Ayer que estaba checando vi 6 meses sin que se juzgue a un Resuelva. responsable. Tan. Oigan, ¿qué onda? O sea, verdaderamente, ¿qué onda? Como que no podemos seguir viviendo con este tipo de noticias sin exigir que empecemos a dignificar el trato de las autoridades. Y uno de los temas de Ferromex, sobre todo que paró, fue por el tema del peligro. Se estaban perdiendo vidas. Exacto. Estaban muriendo, sí. Muriendo, personas accidentadas. Hace 3 días también un joven que fue por agua, fue a recoger a su amigo al Oxxo y regresó. Pasó, como él dice en una entrevista en la cama del hospital, pasó lo que tenía que pasar, se cayó y el tren pasó por arriba de él y perdió las 2 piernas. Todos los días hay una desgracia con este tema. Y pues para no quedarnos, como hemos dicho en este programa, y lo que queremos es cambiar la narrativa y no sentirnos desesperanzados, sino decir Sí, qué se frustrados, puede hacer. sí. Me voy a otra solución, sí, obviamente depende de las autoridades, pero necesariamente tenemos que hablar de la coordinación regional. ¿Qué pasa, Marisa, en este tema? Estados Unidos presiona a México. Hubo una reunión bilateral este fin de semana con las autoridades de Chihuahua y Texas, ¿sí? Sí. ¿Y qué hicieron? Regresaron a los refugiados, regresaron a los migrantes, y México se está quedando con esta problemática. Entonces, lo que tenemos que voltear a ver es a Centroamérica, es pedirle, exigirle a nuestras autoridades federales que tengamos esta conversación, porque se nos está saliendo de las manos. Y sí, estoy pensando otra vez, vienen elecciones en un año. A eso voy, sí. Es uno de los grandes temas, por los números que dijimos, 100,000 al año que están solicitando esta calidad de refugiados. Tenemos que voltear a ver a Centroamérica, y no nada más es, como dije, y aparte el derecho internacional los protege, no nada más ahí te van, como sí lo está haciendo Estados Unidos, como el programa Quédate en Casa, que Andrés Manuel estuvo de acuerdo, sino es como región, juntos, cómo en México. Sí, lo van a solucionar. Y me acuerdo cuando trabajaba en la Secretaría de Turismo, hace más de 15 años, que había un programa, no sé si todavía existe, que se llama Mundo Maya, donde México y todos los países de Centroamérica que formamos parte del Mundo Maya, nos reuníamos a trabajar y teníamos todo un programa de turismo. Okay. Entonces, ahí sí nos juntábamos, pues, ¿por qué? Por la derrama económica que da el turismo, y fuimos a El Salvador a una reunión de trabajo, porque era cómo unimos todo este turismo en las diferentes pirámides, etcétera. Hagamos lo mismo, urge que las autoridades, urge que el presidente y a futuros candidatos, candidatas, tomen este tema para una coordinación regional, porque Estados Unidos ya sabemos su respuesta. A ver, y aquí yo también me voy. Si nos vamos a gran escala, definitivamente eso. O sea, las autoridades pueden hacer el trabajo más rápido. Entiendo que es muy fácil echarle la culpa a algo, que haga algo el gobierno, que hagan algo ellos, que esto sería el plan ideal si lo quieres ver de esa manera, pero está fuera de nuestro control. Entonces, tenemos una oportunidad ahorita, porque estos meses que vamos a vivir y en donde Valeria y yo los vamos a estar acompañando, son los previos a las campañas presidenciales, en donde los candidatos se van a ir a dar su rol por todos los estados, y muy seguramente te van a ir a tocar la puerta, o va a haber una reunión vecinal, o te van a invitar a un meeting político porque necesitan la foto llena de ciudadanos alrededor. Pues aprovecha para acercarte, preguntar, cuestionar, dialogar. ¿Qué estrategia tienen? Por lo menos que se den cuenta que es una problemática que la sociedad quiere que le entren de lleno, por un lado. Y por otro lado, si no te quieres involucrar tan de lleno con el tema de las autoridades, sí puedes en tu localidad, déjate tú hacer algo. Ubica cuál es la organización cercana que apoya a migrantes. Todos en su ciudad o en su estado deben de tener alguna. Donen, apoyen. Somos muy clichés en el sentido de yo apoyé a Siria, yo apoyé a Ucrania, y está bien, pero me lo decía una conocida mía, pues Mariana Wenzel, precisamente, que entrevistamos hace unos días.
oye, empieza por tu país, o sea, empieza por tu región, empieza por tu estado, todos podemos identificar a alguien y entonces, pues, si ya no te quieres involucrar emocionalmente o tu agenda está llena, dona. Y otra de las maneras, que es lo que siempre hemos querido en este podcast, es estar informados. Sí lo podemos llamar como una crisis humanitaria, así lo están diciendo los activistas sociales, comunitarios, ciudadanos que han trabajado en esto por años. Estamos viviendo una crisis humanitaria. Requerimos soluciones urgentes. A mí me encanta hablar de soluciones importantes, que no son las urgentes, ahí la diferencia, pero en este caso sí es urgente porque ya están ahí, están teniendo temas de un peligro, están peligrando por su vida y tenemos que voltear a ver este tema, tenemos que estar informados. Y regresando a esto que dices, Marisa, de qué podemos hacer, porque nos gusta al final hacer esta invitación como a la acción. Se me ocurren como algunas ideas y efectivamente cada quien nos llaman diferentes temas. Yo hay temas que soy mucho más sensible a esto, pero siempre puedes ayudar a, como dices, a una organización en tu comunidad que trabaja con esto. Incluso ya sabemos en qué zonas de la ciudad están, en dónde están. Estos refugios, más o menos sabemos qué tipo de organización, están saliendo en los periódicos todo el tiempo, pero yo me quedaría con esta tarea y es hacer más humana y segura su estancia en el país, porque su seguridad también es nuestra. Es nuestra y la nuestra es de ellos. Entonces, estamos todos inmersos en esta problemática y por eso es importante hablar de ella para poder cambiar la narrativa. A ver, cada que nos sentamos a redactar un capítulo, no se crean, se los digo de todo corazón, es difícil encontrar el call to action final de ¿y qué puedes hacer tú? Hay situaciones y problemáticas que nos rebasan como país en general y Valeria y yo a veces es de ¿para dónde? También retroaliméntanos ustedes, lo digo de todo corazón. O sea, en los comentarios del podcast, en redes sociales, oye, a mí se me ocurre que, o yo ya hice esto en mi comunidad y nos funcionó, lo pueden replicar, como que este sentido de los buenos somos más está muy trillado, pero pues empecemos a unir fuerzas y a compartir. Ahorita a Valeria le pasaban unas imágenes de gente de Torreón que fue a entregar comida. Entiendo también que mucha gente dice, pues si haces algo bueno no lo pongas en redes, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo realmente que eso motiva e incentiva a otras personas a decir, oye, qué padre, yo quiero ir, oye, no se me había ocurrido, yo voy contigo o paso por ti, lo que sea, ¿no? A mí me inspira cuando veo a alguien haciendo estas cosas en redes, que ahora pues ya la mayoría de la gente estamos en redes más que viendo la televisión, pero hagámoslo en el sentido de si tienes algo de información, de proyectos, cómo se han organizado ustedes como ciudad, como comunidad, háganoslo saber, comuníquenlo, compártanlo para que más personas nos podamos unir, que ya sé que al gobierno le toca una cosa, a las empresas otra como el caso FEMSA y también a los ciudadanos. Entonces, para concluir, 2 preguntas en la mente y sobre la mesa. ¿Cómo se pueden integrar a la sociedad de la mejor manera? Y la segunda, hacer humana y segura su estancia en el país. Muchísimas gracias. Te invitamos, como todos los capítulos, a que nos sigas en las redes sociales. Yo estoy como Guerra S. Yo como Marisa Informa. Y te esperamos la siguiente semana en nuestro capítulo Cambiando la Narrativa. Cambiando la Narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado.